Capítulo 6. Tarde por la noche. Ross trató de irse a acostar poco después de que Connor llegó a la casa, pero no tuvo éxito. Lo vio dejar su mochila en un rincón, quitarse la chaqueta con capucha, tomar 2 pañuelos de galletas de la cocina y decir con alegría: «Buenas noches». Esperó 30 minutos antes de levantarse y caminar en silencio hasta su habitación. Estaba preparado para decirle a su nieto que se alejara de la laptop y que se acostara a dormir, pero descubrió que ya estaba noqueado. Oyó por un momento su respiración. Pensó que algunas cosas nunca cambian. Durante años se quedó afuera de la habitación de Hope, oyendo su respiración constante. Cuando fue bebé, cuando fue niña, cuando fue adolescente. Incluso después de que creció, se casó y se mudó. Escuchaba desde afuera de la habitación vacía e imaginaba que su hija dormía sin interrupción. A lo largo de los años, hizo lo mismo con Connor. A veces pensaba que no era muy eficiente para demostrar lo mucho que amaba a una persona. Al menos, podía permanecer cerca y merodearla para protegerla. Kate no había regresado a la UCI aún. No sabía si era una buena o mala señal. Temía las ocasiones en que regresaba triste, malhumorada y frustrada, porque sabía lo que eso significaba. Le encantaba cuando regresaba casi bailando a casa, toda alegre y riéndose, porque también sabía lo que eso significaba. Kate externaba tanto sus emociones que él a veces se preguntaba cómo lograba sobrevivir a su trabajo, la perspectiva trivial con que veía lo que hacía su esposa para ganarse la vida. Le indicaba que debía separarse en lo emocional y lo psicológico de esos pacientes con altas probabilidades de morir. Comportarse de tal forma que nada contara, comportarse de tal forma que permaneciera inmune a la muerte, pero nunca lo hizo. Y él admiraba muchísimo eso de ella. Cuando era un soldado, creía que sobrevivir implicaba que nada te importara. La frase que con frecuencia otros gruñían en Vietnam tras una muerte o un desastre era: no significa nada, cuando en realidad lo significaba todo. El cinismo a la enésima potencia. Kate era la prueba de una profunda verdad opuesto a ese no significa nada. Ross sabía que esa noche tendría problemas para dormir hasta que ella no regresara a casa. Consideró encender el televisor, ver comedias. No. Pensó leer un libro. Le gustaban los thrillers. No. A veces, cuando no podía dormir, leía poesía. Prefería Bajo Ben Bulbens de Yeats y los grandes poemas de la Primera Guerra Mundial. Kilmer, Graves, Owen y Season. De repente, todos empezaron a cantar. No. Esta noche, PM1 bajó a su oficina en el sótano y se desplomó frente al escritorio. Por un momento, consideró hacer el balance de su chequera o pagar facturas. Todo eso es aburrimiento y le permitiría conciliar el sueño. Luego, pensó que debería limpiar su Colt Python 357. Ese es el Cadillac de las pistolas, le había dicho el vendedor, pero casi al mismo instante reconoció que sería peligroso. Sentía las corrientes de la depresión deslizándose a través de él como las olas del mar en una noche lúgubre. Sabía que este era otro de esos momentos de octubre. Trató de escuchar la voz de Freddy, pero no estaba en su interior en ese momento. Los fantasmas se encontraban en silencio. Llegó a la conclusión de que lo mejor que podía hacer era ser paciente y sentarse a esperar a que llegara su esposa, la fatiga o la mañana. Se dio cuenta de que debería enfocar toda su energía en lo que necesitaba lograr para ayudarle a Connor a colocarse en un camino positivo que le permitiera avanzar, encontrar la manera de acumular más dinero en mi cuenta para el retiro, para poder pagar su educación y dejarle algo para después, ayudarle con sus ensayos de la preparatoria, recordar los favores que me deben los funcionarios de administraciones que conocí a lo largo de todos estos años que trabajé en la universidad, para que él pueda ingresar a una institución prestigiosa. Con eso tendrá ganada la mitad de la batalla para lograr el éxito en la vida. Ross imaginaba
que en cuanto le pidiera a algún funcionario que le hiciera ese favor, Connor insistiría en que lo hiciera lo mismo por Nikki. No hay nada de malo con ello, lo haría con mucho gusto, aunque Ross y Kate nunca hablaban del asunto, porque discutir la vida amorosa de Connor les parecía una violación de su privacidad. Ambos adoraban a Nikki y esperaban que siguiera formando parte de sus vidas. Sentado frente a su escritorio, flexionó los músculos de los brazos, sacudió los dedos de los pies, respiró hondo. Se quedó mirando a la pared. Pensó que estaba al borde de la vejez, pero sabía que en su interior aún había un hombre suficientemente joven para ver a Connor crecer un poco más y convertirse en alguien. Eso creía. Era lo mínimo que podía hacer. Tarde por la noche, a 2 casas de ahí, Nikki estaba recostada mirando el techo y recordando cómo la mano de Connor había acariciado su seno mientras ella tenía la cabeza recargada sobre el pecho de él. Por un instante, le preocupó que sus senos fueran demasiado pequeños, atléticos. Entonces negó con la cabeza y se dio cuenta de lo mucho que le agradaba yacer desnuda junto a él, porque parecía amar todas las partes de su cuerpo. Sonrió. Connor tenía un sexto sentido con él que podía anticipar cuando llegarían sus padres a casa. Por eso, la estrujó con dulzura por última vez. Se levantó, se estiró para tomar las prendas que había dejado por ahí, le pasó a ella su sedosa ropa interior y se vistió, no con prisa, pero sin interrupciones, para que cuando los padres de ella atravesaran la puerta del frente después de haber servido la última comida vegana en su restaurante, los encontraran a ellos, los amantes adolescentes, sentados en la sala, lado a lado, con la mirada fija en las pantallas de sus respectivas computadoras, sin un solo cabello despeinado, sin las mejillas sonrojadas o algo más que pudiera delatar lo que habían estado haciendo. Estudiando con aire diligente para el siguiente examen o preparando su próxima tarea. A Connor no le preocupaba tanto que los padres de Nikki los pudieran encontrar desnudos en la cama, como que los sorprenderían examinando algún sitio en la dark web repleto de horrorosas imágenes de asesinatos. Ella pensaba más o menos lo mismo. Sus padres eran en extremo liberales en el aspecto político, sexual y moral, así que tal vez solo les daría un sermón un poco ridículo respecto a protección adecuada y cómo colocar de manera eficaz un condón en una erección, lo cual la habría avergonzado muchísimo más. El sexo no los molestaría, pero las imágenes de asesinato sí. Nikki negó con la cabeza y se tocó el seno con la misma mano, justo de la misma manera en que Connor lo había hecho. Así fue como reemplazó las imágenes que había analizado esa noche con algo mucho más agradable. No podía recordar el nombre del sitio. Era algo como violentdead.com o traxoskiller.com. No le molestaba que era una imagen a todo color y del tamaño de la pantalla con una cabeza decapitada de un hombre, sino que, quienquiera que haya publicado esta fotografía, incluyera un audio de pista, risas, estrepitosas y desenfrenadas, risa descontrolada. Eso fue lo que le incomodó. Le recordó que el mal en internet adopta muchísimas formas distintas. No sabía si a Connor también le perturbaban las imágenes. Le parecía que sí, pero él era muchísimo más eficiente que ella para ocultar el horror. Nikki cerró los ojos, deslizó su palma de un lado a otro sobre su pezón, estiró la otra mano hacia su entrepierna con la misma suavidad con la que Connor lo había hecho, pero entonces se detuvo. Le pareció que debería guardar ese dulce recuerdo en caso de que le fuera imposible conciliar el sueño. No estaba al tanto de que esa noche Ross también tenía problemas para dormir. Solo sabía que necesitaría esforzarse un poco para desviar lo que había visto y escuchado hacia algún comportamiento en su interior. Y buena parte del esfuerzo consistía en recordar la ternura en lugar de la matanza. Casi al amanecer. 14 horas. Kate
sentía el agotamiento en cada fibra de su cuerpo. Se sentía como los corredores de ultramaratones, acercándose al final de una carrera de 170 kilómetros, tambaleante, pero avanzando de forma inexorable, así como zombie. Pero cuando vio el rostro del médico responsable en turno al revisar las notas que ella había escrito en el hospital durante esa larga noche, sintió que su energía aumentaba y pensó: si tengo que luchar 14 horas más, lo haré. En la habitación, detrás de ella dormía la pequeña de 9 años. Su padre y su madre estaban agotados, desparramados en sus sillas. Uno de ellos seguía despierto para sostener la mano de su hija, mientras que el otro descansaba un poco. Cada cierto tiempo cambiaban, pero no dejaban de tomar la mano de la niña por más de un instante. El médico responsable levantó la vista tras ver la hoja llena de números. «Vaya a casa, Kate», dijo sonriéndole con sutileza. «Duerma un poco. No hay nada más que pueda hacer esta mañana». Ella asintió. «¿Qué dije ayer?», preguntó el médico. 50-50, contestó ella. «Ahora tal vez sea 70-40. No, 70-30, exclamó. «¿Para bien o para mal?» «Para bien. Ahora salga de aquí. Si hay algún cambio le pediré a alguien que la llame, pero no lo habrá». El médico volvió a sonreír. Levantó la vista hacia las luces blancas del techo. Kate sabía que sus pacientes le importaban muchísimo, igual que a ella. «No quiero decir que hayamos dado algún giro definitivo», explicó, «pero es posible. Quizá. No le diga a los padres. No quiero decepcionarlos si la situación cambia, pero los números son buenos». Kate asintió de nuevo. Desde antes de hablar con él, ya sabía todo lo que acababa de decir, pero escucharlo de su propia boca lo hacía más real. «Mantengamos los dedos cruzados», dijo él, aunque no era un comentario muy apropiado para un médico. Kate pensó: o tal vez debamos vociferar un montón de obscenidades mirando al cielo. Tal vez todos esos jódete fueron los que captaron un poco la atención de alguien allá arriba. Le tomó algunos minutos reunir sus cosas y dar su informe a la gente que acababa de entrar para cubrir el turno de la mañana. Cada palabra que decía la hacía sentirse más cansada, pero al mismo tiempo también la hacía sentir más precisa. No se iba a permitir que la fatiga le hiciera olvidar algún protocolo crítico. Esto exigía un poco de fortaleza de su parte, pero sabía que tenía una fuente casi inagotable de sí misma, o al menos eso esperaba.